Los orígenes del Regimiento de Infantería número 10 de Cobunco se remontan a 1814. En sus más de 200 años de historia, estuvo establecido en varios puntos de la geografía argentina, hasta que en 1937 se instaló a 20 kilómetros de la ciudad de Zapala. El regimiento tiene una historia de 200 años. Fue creado en agosto del año 1814. Inmediatamente después, en el año 1815, el regimiento es destinado a incorporarse al Ejército del Norte. Es por eso que en julio de 1816 lo encuentra al regimiento guareciendo Tucumán, y es por eso que recibe la orden de darle custodia al Congreso, a la casa donde se desarrolla el Congreso de Tucumán, y a los congresistas que llegaban a Tucumán para participar del Congreso. Así que es el primer hecho histórico importante en el que participa el regimiento. Tiene el honor de haber sido el custodio de aquel Congreso de la Independencia. El edificio es la única construcción de la provincia de Neuquén que fue declarada Monumento Histórico Nacional. Fue construido según un modelo de arquitectura alemana y cuenta con un museo abierto a toda la comunidad. Participó después a lo largo del siglo XIX, prácticamente los distintos derroteros que tuvo el ejército a lo largo de la reorganización nacional. Participó de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Guareció la línea de Fortines en Río Cuarto, Villa Mercedes. Estuvo también guareciendo en Curamalal, hasta que en los primeros días del siglo XX, ya para 1900, se encontraba establecido en la provincia de Buenos Aires. Y en el año 1937, el presidente Agustín P. Justo manda a construir estos cuarteles acá en la Patagonia, y se convierte el regimiento en la primera guarnición, el primer asentamiento militar permanente que hay en la Patagonia, en estos cuarteles. Estos cuarteles son un modelo de regimiento traído de Alemania, lo trae el presidente Justo, en un esfuerzo de construcción que solamente de verlo no hace falta imaginarse mucho para ver lo que significa construir esto. Hubo más de 1000 obreros trabajando acá. Como no lo sabía en Zapala, hubo que traerlos de distintos lugares. Inclusive muchos inmigrantes vinieron a trabajar durante 4 años para construir estos cuarteles. En 1816, los soldados del regimiento custodiaron al edificio y a los congresales del Congreso de Tucumán, que declararon la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. A partir de 1900, con la reformulación de la doctrina del ejército por parte del general Riccieri, la incorporación de los soldados de servicio militar obligatorio, se empezó a pensar qué hacer con el Regimiento 10, todavía no era de montaña, y se lo empezó a planear ubicarlo en la Patagonia. Ya con los planes más o menos gestados a partir de 1920, el regimiento se inició el traslado, y en 1934 se iniciaron las construcciones en este lugar, Cobunco Centro, para ser ocupadas en 1937, quedando así formado como el primer asentamiento militar permanente en la Patagonia Argentina. En 1816, el 9 de julio, que todos conocemos, fue la Declaración de la Independencia Nacional, el regimiento prestó la custodia. Por eso este regimiento se lo conoce como Centinela de la Libertad, por haber sido el custodio de la Declaración de la Independencia. Después de 1820 a 1860 estuvo disuelto por unas cuestiones políticas internas, y luego fue reactivado y fue pasando por distintos lugares de nuestra extensa geografía argentina. Ya con los planes más o menos gestados a partir de 1920, el regimiento se inició el traslado, y en 1934 se iniciaron las construcciones en este lugar, Cobunco Centro, para ser ocupadas en 1937, quedando así formado como el primer asentamiento militar permanente en la Patagonia Argentina. Cuando se instaló este regimiento acá, se hizo con arquitectura alemana, los ingenieros eran alemanes, por eso este regimiento tiene una arquitectura única de todas las unidades del ejército. Es un diseño monobloque, que al ser monobloque se pensó por las inclemencias del tiempo, o sea que sea todo un bloque que esté todo concentrado.
que es distinto, por ejemplo, a otras unidades que tenemos en Campo de Mayo, que son todos bloques distintos, digamos. Este es un solo monobloque, por eso es único, es un castillo alemán, por así decirlo. Hay un montón de arquitectura alemana que si uno ve, busca, se da cuenta que es muy parecido a este regimiento. Fue por eso. Se inició la construcción con toda piedra de la zona. Obreros venían de Buenos Aires y los lugareños también, pero como eran pocos había que traer de afuera. Y se inauguró en 1937, pero se siguió la construcción en paralelo, quedando prácticamente terminado en 1940. También que el regimiento fue impulsor y contribuyó bastante con el desarrollo de las comunidades aledañas. En su momento existía la usina de Hidrocobunco, que queda a 8 kilómetros del regimiento, y era la que proveía de energía eléctrica tanto al regimiento como a Zapala. Entonces, gracias a la usina en su primer momento, se pudo gestar el crecimiento de las ciudades aledañas, Mariano Moreno también. O sea, el regimiento ayudó en gran parte a la urbanización de la zona de acá. El regimiento con el pueblo de Mariano Moreno es una relación muy particular, ya que gracias al regimiento en su primer momento se pudo desarrollar, como dije antes, la localidad de Mariano Moreno. Entonces hay un cariño mutuo, por así decirlo. Siempre el regimiento, yo me acuerdo de chico y sigue haciendo los desfiles en el pueblo, el chocolate caliente del ejército, el pueblo que por ahí también colabora con el regimiento en algunas, con actividades con camiones, hay una colaboración mutua muy grande y un cariño muy grande entre lo que es el pueblo y el regimiento. Desde 1937, fecha en que se establece en Cobunco, se denomina Regimiento de Infantería de Montaña número 10, Teniente General Racedo. Fue el primer asentamiento permanente del ejército en la Patagonia. Tren hasta la Punta de Riel en Zapala y de ahí por tierra hasta acá. El regimiento todavía no estaba terminado cuando se los entrega en 1937. Se tiene que inclusive ocupar el cuartel con algunas cuestiones que todavía no funcionaban. Pero fue en varias maneras revolucionario para la época. Era una construcción muy moderna, sobre todo en lo que tiene que ver con su sistema de calefacción y de agua caliente, con una caldera muy moderna y revolucionaria para la época. Fue construido para ser autónomo, por eso tenía su propia usina, tenía su propia toma de agua, cosas que funcionaron hasta que fue creciendo el pueblo, Mariano Moreno, y ya los servicios se fueron de alguna manera generalizando. Y ha tenido jefes realmente importantes para la historia argentina. Su primer jefe en el año 1814 fue el barón de Holmberg, por ejemplo. Tuvo jefes como Fotheringham o como el mismo teniente general Racedo, que fue el que lo comandó durante la campaña del desierto.
La primera acción que desarrollamos y que es la fundamental para nosotros es el adiestramiento operacional. Somos un regimiento de infantería de montaña, somos una unidad de combate del ejército y como tal destinamos el centro de gravedad de nuestras actividades al adiestramiento operacional del regimiento en el ambiente geográfico particular de montaña. No obstante ello, y también nos une a la localidad, al pueblo de Mariano Moreno, a las localidades aledañas, 80 años de historia, que no es poco, con lo cual estamos siempre al servicio de brindar apoyo a la comunidad ante catástrofes naturales, desastres, inundaciones, volcán Copahue, las distintas erupciones que ha tenido, las nevadas en el norte de Neuquén, las lluvias fuertes que suelen caer, tormentas importantes que suele haber en el verano. Estamos también en las distintas escuelas, participando de los actos, los aniversarios de las localidades. Está ligada de alguna manera al regimiento. Por un tío, por un abuelo, por alguien que hizo el servicio militar, por alguien que está ahora incorporado como soldado voluntario, porque es suboficial o lo que fuere. Así que eso nos hace estar permanentemente atentos a las necesidades que tiene el pueblo y a tratar de estar ahí para ayudar en lo que podemos.